los discos básicos y dinámicos. Y bueno, hace falta saberlo porque si no lo demás no encaja. Bueno, no encaja no, sino que está en el aire. Encajar da lo mismo. Bien, primera cuestión para esta semana. Aquí. Necesitarán aquí, una máquina virtual Windows 10. Me da lo mismo que usen. Si, vamos, el programa que estén usando, eso me da lo mismo. Pero necesitamos una máquina virtual para seguir esta semana como mínimo. Yo les voy a hacer la demostración y quiero que ustedes la sigan. O sea, lo que yo vaya haciendo, que lo vayan haciendo ustedes también. Como vamos a trabajar con volúmenes y particiones, primero necesitaríamos un montón de discos duros falsos, porque no vamos a comprar un montón de discos duros para hacer esto. Segundo, si cometemos errores con las tablas de particiones, todo el disco se va al demonio. Es decir, no sé, si fuera un disco real no se queda averiado, no es para tirar a la basura, pero desde luego toda la información que tuviera dentro la podemos dar por perdida, por muerta. ¿Por qué le digo esto? Pues sencillamente, si ustedes dicen voy a ahorrarme la máquina virtual y utilizo la de redes o la de desarrollo o la de yo que sé qué, y se la cargan, pues se la cargaron. Se la cargaron y punto. ¿Ok? Por eso les recomiendo simplemente saquen una copia de una que les funcione o hagan una nueva, me da igual, pero tengan una para esto, para que si se la cargan no tengan problema con los demás módulos. Pero es una recomendación, si ustedes quieren usar la máquina virtual de otro módulo y arriesgarse a lo que sea, pues ustedes mismos, a mí es su vida. Bien, pero eso se entiende, ¿no? Lo de la recomendación de la máquina virtual. Sí. Vale. Pues vamos para allá. En principio, vamos a trabajar con eso, con particiones, MPT, GPT. ¿Ustedes en sistemas han dado algo de esto? ¿Han trabajado con particiones? Dispar. De manera práctica, no. No, pero ya les contaron lo que son y tal, ¿no? Sí. Vale, entonces vamos más rápido por esa parte. ¿Están ahora con Windows o con Linux? Porque normalmente empieza con Windows, porque este año me dijo Elena que iba a empezar con Linux. No, Windows Server por ahora. Windows Server. Bien, perfecto. Muy bien. Para hacer esta actividad que les vamos a hacer esta semana, hombre, por supuesto un server iría mejor, pero un server es una máquina bastante más pesada que un Windows 10. Y para lo que vamos a hacer, todo excepto un tipo de RAID se puede hacer en el Windows 10. Con lo cual, la máquina de Windows 10, si tiene una por ahí, más ligera, más rápida. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo en el server, no hay ningún problema. De hecho, todo lo que vamos a ver nació para el server, no para Windows 10. Lo que pasa es que después de que se unificaron las dos corrientes de Windows, tanto la de server como la podríamos llamar doméstica, pues están los dos, prácticamente todos. Bueno, vamos para allá. Diferencia entre discos básicos y dinámicos. Ustedes en lo de particiones vieron que existen particiones de tipo MBR y particiones de tipo GPT. ¿Eso sí lo vieron y entienden la diferencia? Ya se murió esto. No se ha muerto. O sea, yo sé la diferencia, pero, o sea, en plan, las he dado, pero creo que este año no las hemos dado todavía. Bueno, pues me refiero a este año, claro. Si alguien Claro, por eso digo. No, me refiero en clase. Claro, por eso. En sistemas no hemos dado. Vale. Se ha hablado de particiones, pero no nos hemos introducido al GPT ni al MBR. Eso no. Vale. Exacto. Pero que existen esos dos tipos y la diferencia sí, o eso tampoco. Creo que los tipos sí me acuerdo de los dados, sí. Bueno, en todo caso yo los repaso rápido y ya está por si acaso. Bueno, hay dos tipos básicos de particiones ahora mismo. Los MBR, que son las antiguas, y las GPT. Eso lo tienen en la cosa esta que tienen aquí. Sí. Aquí les habla de las dos. El nombre real de MBR sería MPT. Lo que pasa que, la verdad, nadie la llama, por lo menos yo hasta ahora no me he tropezado con nadie que la llame MPT. Todo el mundo la llama MBR. Aunque este sea su nombre real. Entonces, tenemos las MBR y tenemos las GPT. La MBR es la antigua. O sea, esta
es la de tipo antiguo. Esta es la que apareció con los primeros PCs allá por los años comienzos de los 80, finales de los 70. En el caso del PC, comienzos de los 80, en el 81. Pero realmente ya venía un poquito de antes. Las particiones me dicen que si las han visto, lo que son. Y la necesidad. Bien. Para los discos que habían en su época, el MPT o MBR era más que suficiente. ¿Por qué? Pues porque emitía 4 particiones primarias. Particiones primarias son las particiones auténticas. Todas las demás son, digamos, técnicas para suplir las deficiencias. Pero reales, las primarias. Recuerden que en informática llamar real a algo es con mucho asterisco. Pero bueno, dentro de lo que cabe, las primarias son las reales. ¿Por qué? Porque son las que tienen de verdad sitio. Eso lo tiene explicado por aquí, que hay 4 entradas nada más y tal y cual, ¿no? Lo que te cabe en el primer sector. Entonces solo te caben 4 particiones primarias, nada más. Además, y esto es bastante nuevo, el MPT te llega hasta los 2,2 teras por partición. Esto es relativamente nuevo porque cuando apareció el MBR, los discos duros, el más grande que había era de unos 5 megabytes. Con lo cual, la verdad es que la gente que diseñó toda esta movida no estaba pensando en discos ni de 2 teras ni de nada. Vamos, por no pensar, no pensaban ni en gigas. Pensaban en megas y en pocos, además. Cuando se llegó a los 500 megas hubo un pifostio bastante gordo con los PCs. Hubo que hacer un montón de trucos porque los sistemas no arrancaban. Había que usar una cosa especial por si era una partición pequeñita. Fue un lío de narices. ¿Por qué? Pues porque cuando esto se diseñó originalmente, a nadie se le ocurrió que alguna vez los discos duros llegarían a los 500 megas. Cosas que pasan en la vida. Ahora se están arregladitos y admiten hasta ahí, pero ya estamos al final de la vida útil. Es decir, MBR ahora mismo está literalmente obsoleto. O sea, MBR está obsoleto. Hombre, no voy a decir que es basura porque solucionó la vida muchísimos años, pero para hoy viene a ser como un hacha de piedra. Le salvó la vida a los neandertales, pero ahora mismo ir a hacer algo con un hacha de piedra yo creo que anda un poco despistadillo. Bien, pues aquí pasa lo mismo. El MBR es antiquísimo. Es de los primeros, tiene un montón de problemas, por ejemplo, ¿no? Las 4 particiones primarias. Si quieres hacer más, tienes que hacer el truco. ¿Vieron los tipos de particiones de primaria extendida lógica o eso no? Es una pregunta para que alguien me diga no o sí. No lo íbamos a ver. No lo vieron, vale. No. Pero ni se las nombró, me refiero. No. Vale, bueno, no importa. Son fáciles de entender lo que son, si saben lo que es una partición, lo demás está tirado. La parte difícil es la primera. Bueno, como solo cabían 4 primarias, porque es una limitación que tiene, porque es que el trozo de sector, los primeros 42, bueno, esto que tienen aquí, el primer sector, que es donde él tiene para poner las particiones, no le caben sino 4. Punto, y se acabó. Caben 4 y no caben más que 4. Entonces llegó un tiempo que los discos duros dejaron de ser de 2 o 5 megas y empezaron a crecer y eran de 10, después fueron de 20. El primero que tuve fue de 20 megabytes. El primero con el que yo trabajé era de 3 megabytes. Para que se hagan una idea del crecimiento, porque ustedes, claro, ustedes son ya directamente de la época de como poco, unos cuantos gigas. Pero esto ha crecido muchísimo desde que empezó. Llegó un momento en que los discos duros fueron demasiado grandes para que con 4 particiones nada más te pudieras arreglar la vida. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque no querían hacer uno nuevo, todavía la informática no estaba bastante avanzada, dense cuenta que seguimos hablando de discos de 10, 20 megabytes. Entonces, una GPT, por ejemplo, es un sistema muy grande y muy pesado. En un disco de 20 megabytes, pues casi que te comes el disco con las particiones y no te queda sitio para trabajar tú. Nos entendemos, ¿no? El GPT es muy bueno, pero está hecho especialmente para discos grandes. Cuando los discos eran tan pequeños, no les valía la pena. O sea, no es que no inventaran el GPT antes porque no sabían, sino porque no había ninguna razón para ello. Lo que hicieron fue tener el MBR y dijeron, bueno, ¿y qué le hacemos ahora? Y lo que se hace siempre, se arregló. Cogieron y dijeron, bueno, vamos a coger una partición primaria y dentro de ella, no en este primer sector, sino que en este primer sector esa partición parezca normal, parezca primaria, pero que después, dentro de la propia partición, vamos a imitar otro disco duro. Es decir, vamos a hacer como que si hubieran 2 discos duros en un solo disco duro.
Está el disco duro normal, el que le hacemos particiones primarias, y después, en una de estas particiones primarias, a la que llamaremos partición extendida, vamos a imitar un disco duro, y ahí dentro vamos a hacer otra tabla de particiones. O sea, la tabla de particiones es la... Recuerden que aquí tabla no se refiere a un cacho madera, ni nada parecido, ni tampoco a mesa. Aquí se refiere a una matriz, un fichero, de tipo de base de datos, ya saben, fila por columna. Registro, ¿eso es algo, saben algo de eso? ¿Les suena de algo? Fila, columna, registro, campo. A la paginación, Sí. ¿no? Pues sí, básicamente. La tabla de paginación, registro, campo. Pues para las particiones tenemos exactamente la misma movida. Es una tabla. Entonces, ¿qué es lo que en esa tabla tenemos? Pues todos los ficheros que hay, dónde están, los directorios que hay, dónde están, o sea, toda la información está. Por cada fichero una fila, o sea, un registro, y por cada valor, por cada información que guardamos del fichero, pues un campo, una columna. Pues estas tablas, la tabla que se pone aquí en partición extendida, se pone una tabla en la que está apuntada las particiones que hay dentro. Es decir, digamos, es una tabla donde dice, aquí tenemos, por ejemplo, 10 tablas lógicas, 10 particiones lógicas, y está la información de esas particiones lógicas. Es decir, lo más fácil para ustedes, una partición extendida está como imitando, es como una virtualización de un disco duro. ¿Por qué? Porque sobre esa partición extendida nosotros volvemos a hacer particiones. Sobre el disco duro real hacemos particiones primarias. Sobre el disco duro falso, que es la partición extendida, hacemos particiones lógicas. ¿Ok? Las reales, estas. Esta de aquí es una primaria apañada para que parezca un disco. Y dentro de esa apañada, dentro de esa extendida, como no es un disco de verdad, pues hay particiones lógicas. Al ser una cosa ya arreglada, no tienen que ser 4, sino que pueden ser unas cuantas más. ¿Entendido está ahí? En el momento que alguien se pierda, que lo diga. Bien. Aquí tienen información, que bueno, no me voy a poner yo a leerla, pues voy a ponerme a leerla, que si tiene el cargado de arranque, que si tal, que si cual. Lo único de importante aquí es lo de la partición activa. Ya veremos después en la práctica, pues esto yo creo que hasta que no veamos la práctica no lo van a ver. La partición activa es una partición a la que va a ir la BIOS, la antigua BIOS, esto sí lo saben, ¿no? Que había la BIOS clásica, ahora mismo no es la BIOS clásica, ahora mismo, aunque la seguimos llamando BIOS, ahora son UEFIs. Eso lo han visto ustedes, por ejemplo, cuando vieron la placa madre. Sí. Les hablaba de la UEFI. Aunque yo mismo, por ejemplo, sigo diciendo la BIOS de la placa y me quedo tan pancho. La verdad es que no hay BIOS en las placas modernas. En las placas modernas lo que hay es UEFI. Lo que pasa que, bueno, yo qué sé, yo llevo 1000 años diciendo BIOS y sigo diciendo BIOS. Y mucha gente, sobre todo, me imagino que cuanto más antiguos seamos, pues más seguiremos diciendo BIOS. Pero las placas de hoy no hay BIOS. Las placas de hoy hay UEFI. ¿Qué es la BIOS? Esto ya lo vimos en el primer tema, si no recuerdo mal. La BIOS es ese pequeño programa que viene dentro de la placa madre, que es el que se ocupa de arrancar la máquina realmente. Porque el sistema operativo no arranca la máquina. La arranca la máquina primero y después arranca el sistema operativo. Es decir, la BIOS es el programa que tiene el chequeo. Comprueba que todo esté en su sitio. Si no tienes RAM, pita, se cabrea y no camina. Y en el caso para el arranque del sistema operativo, la BIOS, la antigua, estoy hablando de la antigua, la nueva hace eso y muchísimo más. Lo que hace es mirar si hay una partición que está marcada, hay una cosa que es una marca que se le pone, un bit que se le pone, que es el bit de activo, una marca de activo. Si encuentra una partición que dice que está activa, que está marcada como activa, por cierto, en cada disco duro solo puede haber una marcada como activa. No puede haber varias, porque la activa significaría no es la jefa, pero sí, digamos, la que tiene que mirar, y solo puede mirar una. La BIOS, al terminar de su chequeo, hace el chequeo es el post, lo que hace es buscar qué partición está activa y carga el primer sector de esa partición activa, lo carga en la RAM y lo deja que entre en CPU para que funcione. Se supone que en ese primer sector de la partición activa debería estar el programa que arranca el sistema operativo. Digamos, el arranque del sistema, el motor de arranque del sistema.
Si todo está bien hecho, ese motor de arranque arranca el kernel del sistema y ya está funcionando tu Linux, tu Windows, tu no sé quién. Hoy en día eso no es así exactamente. Hoy en día el programa de arranque que se va a encontrar en ese sector realmente es otro programa de arranque más complicado, mucho más grande, porque el que trae, claro, imagínense, lo que cabe en un sector, ¿no? Eso son 4 cositas. Pero ese después arranca otro motor de arranque, otro programa de arranque. En el caso del Linux sería, por ejemplo, el Group, ¿eh? Y el Windows tiene el suyo propio. Ese programa de arranque es mucho más grande y es el que te permite arrancar los sistemas estén donde estén. Te permite tener en la misma máquina un Windows 10 y un Windows Server, o un Windows 10, un Windows Server y un Linux. Y no estoy hablando de máquinas virtuales, me refiero a la misma máquina física. Eso hoy en día la verdad que ya se usa muy poco porque las máquinas virtuales nos han librado de muchos problemas. Pero cuando no teníamos máquinas virtuales a un precio asequible, ahora te las dan gratis, pues no había más remedio que coger y hacer, por ejemplo, un disco duro. Si tú querías tener un Windows XP, Linux y Server, tú tenías que hacer 3 particiones. Estoy simplificando porque el Linux lleva más, pero en fin, hacías 3 particiones. En una partición primaria metías el Windows XP, en otra partición el Server y en otra partición el Linux. Y claro, después necesitabas un arrancador. Normalmente usábamos el Group. No, en aquella época se usaba el FIFO. Espera, el IFO. Y mío, ya tanto tiempo ha pasado que ya empiezo a olvidarme del nombre. Bueno, como se llamara el antecesor del Group. Y ese nos sacaba un menú y tú elegías qué es lo que querías arrancar. Y arrancabas el que querías. Porque la BIOS de por sí solo puede arrancar uno. Nada más que uno. Y siempre el mismo, porque es el que esté activo. Entonces, lo de los programas de arranque fue un gran avance en ese sentido. Ha habido un montón de avances en informática, montones. Prácticamente toda la informática es un avance sobre otro. Pero uno de ellos fue los programas de arranque. Eso nos permitieron, cuando no existían las máquinas virtuales, nos permitieron, por ejemplo, en el instituto, tener el Windows y el Linux a la vez, y según la clase que tuviéramos que dar, pues simplemente elegíamos Windows o Linux en el arranque, y esa máquina ese sistema arrancaba. Y así se podía pues trabajar o dar clase tanto Linux como de Windows. Antes de eso era un auténtico rollo, que no vale la pena hablar de él. Pero en fin, que este BIOS antiquísimo está anticuado. O sea, esto ya no viene en ninguna placa. Ahora viene este, ¿no? El unificado. Cuando se encuentra un disco MBR, porque este está hecho para GPT, o sea, a la vez que aparece UEFI, aparece también GPT. Porque esto fue simplemente cuando dijeron, mira, esto ya está bien. Llevamos demasiados años poniéndole parches a esta cosa, se acabaron los parches. Hay que hacerlo nuevo. En la BIOS lo cambiaron por esto, porque la BIOS ya estaba tan parcheada que la pobre ya no daba para más. Y en cuanto a las particiones, hicieron esto, porque ya la MBR no daba para más. Y cambiaron, digamos, juntos. Con lo cual, UEFI de por sí trabaja con GPT, no trabaja con MBR. ¿Cómo trabaja con MBR? Pues haciendo un truco. Realmente cuando tú tienes un disco nuevo con UEFI, lo del MBR es un truco que hace para que parezca que existe MBR, pero es un MBR falso. No es muy habitual. Esto es cuando tú tienes una tabla GPT. Lo normal ahora mismo es trabajar con GPT. O sea que por eso en lo de la semana lo tengo llamado como obsolescencia de MBR. Y después GPT y volúmenes dinámicos como la única opción en un servidor. Ustedes van a ser administradores de servidor, evidentemente. En un servidor MBR hoy en día, ni de casualidad, ni de coña, ni por ningún sitio. Bueno, aparte de todo este rollo, los discos MBR son muy primitivos. O sea, ojo, el mismo disco duro te lo puedes poner MBR y GPT, pero la forma de trabajar de MBR es demasiado primitiva. No te permite hacer casi nada. Por eso MBR está obsoleto, hay que saber que existe. Veremos cómo esto de las particiones primarias extendidas lógica lo veremos, porque no sé, te puedes tropezar con alguien, un colega, un amigo, un primo, un sobrino, tu propio ordenador puede que tenga de esto y tú tienes que saber de qué va. Pero en los servidores es todo esto, GPT, y solo GPT. Hoy en día un servidor que no tenga GPT, pues debe ser que lo encendieron hace 15 años y no lo han vuelto a apagar. Una auténtica virguería. Bueno, ¿ventaja del GPT? Pues de entrada, 128 primarias. Bueno, primarias. Partición aquí ya de primaria y tal,
raya un poco. Pero en fin, de forma nativa permite hasta 128 particiones. Por muy grande que sea el disco duro, 128 particiones por ahora siguen siendo demasiadas. Por muy grande que sea el disco duro. ¿Con el tiempo se quedarán cortas, como pasó cuando ellos pensaron que con 4 íbamos sobrados? Pues sí, seguramente. Seguramente. Pero tardará un tiempillo. Bueno, aquí tiene lo de las inconvenientes y ventajas. Es que lo que les digo, MBR de entrada, simplemente está anticuado. Por cierto, no tiene seguridad ninguna. Es decir, MBR, tienes cualquier problema con la partición, con la tabla de particiones, mejor dicho, y ya está. Perdiste toda la información. Es muy, ¿cómo decirlo? Muy flojito. Respecto a problemas, es flojísimo. GPT es bastante robusto. Bastante robusto. No es invulnerable. No que puedas hacerle lo que te dé la gana. Pero es muy robusto. Bueno, ¿qué más así importante? Tiene su propio código de reparación. ¿Te acuerdas lo de la memoria con código de...? Bueno, pues este tiene sus propios códigos. Tiene 2 copias de seguridad. O sea, de la tabla de particiones no la almacenan en un solo sitio con MBR, sino que la almacenan en 2 lugares distintos para que si una queda dañada, usa la otra de respaldo, de backup. O sea que, bueno. Y por supuesto, el tamaño máximo de unidad, 2 zettabytes. No hemos llegado a eso ni todavía, ni estamos cerca. En fin, gordo. La cosa bastante gorda. Comparado con el otro, este es de hoy, para discos de hoy, y este es de ayer, para discos de ayer. No tiene mucha más vuelta de hoja que eso. Ahora, lo siguiente. GPT y volúmenes dinámicos. Que aquí es donde tengo que ir al asunto de ¿dónde está aquí, los discos. En GPT puede trabajar con volúmenes dinámicos. Por cierto, antes de seguir a eso, porque me han dicho ustedes no vieron la diferencia. Hoy en día no se trabaja con particiones, sino que se trabaja con volúmenes. Bien. Este no es precisamente un gran ejemplo, pero bueno. ¿Están viendo mi administrador de discos o no? No. No. Vale, eso es porque tengo compartida la otra pantalla. Vamos a cambiarla. Dejo de compartir esta y comparto esta. Se supone que ahora sí. Sí. Vale. Sí. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, ven, Sí. esto es la distribución. Simple. Y el tipo básico. Estos de aquí no son particiones. Estos son volúmenes. ¿De acuerdo? El nombre de volumen es mucho más que partición. O sea, una partición para tratarla hoy en día la tratamos como si fuera un volumen. Pero no es lo mismo. En absoluto. En absoluto es lo mismo. Lo que pasa es que me quedan 10 minutos antes de empezar el Excel. No me da tiempo de arrancar una máquina virtual. No pensaba llegar hasta aquí. Así que no tengo arrancada la máquina virtual. Si arranco un server, en lo que arranca, se nos acaba la clase y ya está. Se nos acabó la historia. Eso lo haremos en la demostración que haré el jueves. Pero bueno, en la demostración del jueves verán ustedes que los volúmenes, o sea, las particiones son una cosa y los volúmenes son otra. Las particiones son antiguas, igual que el MBR, ¿dónde está aquí? Igual que el MBR y la BIOS son antiguas, son formas de trabajar antiguas, las particiones son formas de trabajar antiguas. ¿Ok? Las particiones son cosas de MBR. MBR tiene particiones. GPT no tiene particiones exactamente. Tiene volúmenes. ¿Qué es esto del volumen? Pues el volumen es una versión de la partición, pero nueva. O sea, nueva. Moderna. Una forma moderna. Los volúmenes, ¿no? Tenemos varios tipos de volumen, no solo estos tres. Volumen simple, que como son los que acabo de enseñarles. Volumen distribuido, volumen seccionado. Volumen seccionado es el write. Bueno, realmente son los varios write. Esto del volumen es, la partición es como coger un disco duro y partirlo en cachitos. Me imagino que eso sí que lo vieron. Porque por lo que ustedes me dicen, eso sí lo vieron.
sea, tú tienes un disco duro y tú dices, uy, esto es muy grande, yo quiero dividirlo en cachitos, pues para tener dos cosas diferentes metidas ahí dentro y que no estén mezcladas. La típica razón por la cual en un servidor, estoy hablando de un servidor un poquito más antiguo, porque ahora mismo debería ser por volumen, pero en un servidor de anterior a esto, el disco duro no se dejaba con una sola partición. Se hacían por lo menos dos. En una se metía el software, todo el software del sistema operativo. Y en la otra estaban los datos de usuario, digamos, los datos de lo que usaba el servidor. ¿Para qué se partían dos? Pues para que el backup tuviera el trabajo más fácil. ¿De qué es lo de que más veces hay que sacar copia de seguridad? Pues de los datos, no del software. Eso se entiende, ¿no? El software en sí cambia poco. Salvo que tú estés instalando y quitando, instalando y quitando, instalando y quitando, que eso en un servidor no debería ser. El software cambia relativamente poco. Por supuesto, tiene sus ficheros de configuración que sí varían, ¿eh? No es que el software, si tú no instalas nada nuevo, se quede tieso como un garrote, ahí como una piedra. Cambian los ficheros de configuración. Pero, por ejemplo, para el software tenemos los puntos de restauración. Un punto de restauración es una cosa que se hace más o menos rápido. ¿Saben lo que es un punto de restauración? Sí. Vale, perfecto. Pues tenemos los puntos de restauración. Eso te salva, bueno, te salvan. Si todo va bien, te salvan del software de poner algo que te vaya mal. Pero los datos no. Los datos no te los salvan. La única forma de salvar los datos es tener backup. ¿Ok? Entonces, si tú tienes todo en una única partición, tú coges el disco y dices, yo paso de la historia. Una partición grandísima. 8 terabytes de partición. Ya está, listo, hecho. Y todo ahí metido, todo mezclado. El sacar backup por partes, el decir, bueno, yo voy a sacar backup todos los días de los datos y una vez a la semana de los ficheros de configuración y una vez cada 2 semanas del software, por ejemplo. Si tú tienes eso separado por particiones, eso es fácil de hacer. Pero si tú lo tienes todo tirado dentro, bueno, si tú lo tienes todo en una sola partición, ya ahí necesitas un programa de backup que sea bastante bueno, que configurarlo muy bien, porque tienes que estarle diciendo qué partes tiene que coger, cuáles no tiene que coger. Mientras que si lo tienes dividido en particiones, tienes una con el software y una con los datos, por ejemplo, es muy fácil coger todos los días y decirle, sácame un backup de la partición de datos. Y ya está, venga, tú dale caño ahí a la partición de datos. Y déjame la otra quieta hasta que yo lo diga. Eso sería muy fácil. Es una de las razones para dividir en volúmenes, hoy en día en volúmenes, en su día, en particiones, los discos. El poder dividir las cosas para poder tratarlas como por separado. Vendría a ser, me gustaría tener 2 discos duros, pero no tengo dinero para comprar 2 discos duros. Pues compro un disco duro y lo divido en 2 falsos discos duros, que serían las 2 particiones. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vale. Sí. Bueno, aquí no les hablamos, quiero decir, los apuntes no les hablan más que de tipos de sistemas dinámicos, solamente volúmenes dinámicos, pero claro, eso tiene truco. Hay que tener cuidado con el disco, porque el disco puede ser un disco básico o puede ser un disco dinámico. Si el disco es básico, olvídense de toda la movida esta de aquí. En un disco básico solo pueden hacer volúmenes simples. Pero ya después cosas, digamos, más avanzadas, pues no. Vendría a ser un disco básico, viene a ser la forma básica, la típica, la de MBR, o sea, a la antigua, por así decirlo. Es una forma de trabajar a la antigua. La forma moderna sería con un disco dinámico. ¿Nos entendemos? Hoy en día, si fuéramos a poner un servidor, deberíamos usar siempre lo último, no lo último en el sentido de una cosa sin probar, que acaban de sacar, así experimentar. No. Me refiero funcionando bien, sin chorraditas, pero lo último. Es decir, si tenemos discos dinámicos, no usamos disco básico, porque este va junto con y este está obsoleto. ¿Ok? Lo único, cuidadito, no existen discos básicos y dinámicos como hardware, ¿eh? O sea, tú no vas a comprar un disco y dices, dame un disco dinámico, no lo quiero básico que está muy antiguo. No hagan eso que quedan muy raros. Los discos duros son los que son. ¿Vale? Son ustedes, ya lo veremos en la demostración del jueves, son ustedes los que le dicen al sistema operativo, trátame esto como un disco dinámico o trátame esto como un disco básico.
El disco duro es el mismo. O sea, como hardware no puedes comprarte un disco básico o un disco dinámico, eso no existe. Te puedes comprar un disco clásico, o sea, un disco de magnético, un SSD, un no sé quién, un no sé cuánto, pero nada de esto es por software, ¿vale? ¿Se entiende? No se les ocurre ir a preguntar que quieren un disco dinámico, porque el otro no va a saber de qué le estás hablando. Hombre, a lo mejor si sabe toda esta historia, se ha molestado y lo pillas de un buen día, porque como tampoco espera que se lo digas, a lo mejor se puede quedar, aunque lo sepa, se puede quedar cogiendo grillos ahí diciendo, pero ¿de qué habla este tío? ¿Qué es lo que quiere? Nos entendemos, ¿no? Esto lo veremos cómo hacerlo el jueves. Esto se hace a mano. Lo que pasa es que este no debería usarse en un servidor. En un servidor usaríamos disco dinámico. Y entonces dentro de ese disco dinámico ya podemos hacer un montón de tipos de volúmenes que en un servidor nos van a venir muy bien. Cosa que no podríamos hacer si cometemos el error de dejarlo en básico. Ojo que cuando se compran los discos duros ya vienen formateados y con tabla de particiones. Y por regla general, para que te funcione en cualquier sitio, vienen como disco básico y con MBR. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, puestos a poner un servidor, es cambiar el disco a básico y, por supuesto, GPT. Y entonces ya hacer ahí las particiones que hagan falta. Pero cuando ustedes se compren hoy en día casi cualquier cosa que ustedes se compren, él va a venir como disco básico. Ojo, esto puede cambiar con el momento porque como no le caben cosas muy grandes, a lo mejor ya están vendiendo discos por ahí que vienen ya directamente al vendértelos, ya vienen como dinámicos y con GPT y con toda la hostia. Recuerden que en informática lo que hoy es como es, mañana es de otra manera. Y yo no estoy comprando discos duros todos los días, así que no sé si ya los están vendiendo directamente bien arreglados o no. Yo lo último que compré fue hace como año y medio, un SSD, y venía básico y MBR. No sé, después de ese no he vuelto a comprar ninguno más. No es la ilusión de mi vida comprarme uno todos los días. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. De acuerdo. Espero que sí, si no, ahí tienen los apuntes, vayan mirándoselo. Entonces, en el punto de lo tenemos hecho. Ahora haremos lo otro y el jueves hablaremos de esto, la administración de particiones y volúmenes, y lo haremos con la demostración. Yo creo que ahí ya será suficiente. Y el viernes nos ocupamos de esto. Esto no tardó nada en contarlo, 15 minutos, es fácil de entender, yo creo. Con lo cual, prácticamente podré responderles lo que sea y, en fin, lo que sea. Porque también he visto que hay unas cuantas cositas aquí en lo de los buses. No he terminado de mirarlo, se tarda un montón en mirar eso. Pero veo que hay algunos, no sé, hay algunos conceptos ahí que hay gente que los tiene un poco retorcidos. Y cuando tenga ya todo hecho, pues hablaremos de la cuestión. Y ahora voy a poner ya lo del... voy a dejar de compartir. Voy a ponerles ya... Bueno, ya está visible. No, a ver, ¿está visible ya? No, no está visible. Ahora sí está visible.